Tenemos a David Tortosa con nosotros, actor español, dedicado a múltiples ámbitos del entretenimiento, como el teatro, los musicales, la televisión. ¿Cómo llevas todo eso, compaginar tantas disciplinas a la vez? ¿Cómo lo llevas? Bien. Eso se lleva bastante bien. Ahora se lleva peor, obviamente, porque ya no hay Sí, nada de con el... esto, entonces pues ahora mismo estamos necesitando de todo. Pero en el momento en el que estás trabajando y tienes una buena agenda, tienes una buena cabeza, un representante que cuida de ti y tal, todas estas cosas se pueden encajar muy bien. Mm, Yo afortunadamente siempre tengo una agenda conmigo, que mira, no la tengo aquí al lado, la tengo ahí, sí, y es una agenda que me acompaña siempre. La prefiero 1000 veces al móvil porque yo aquí me lío. Entonces prefiero escribir todas mis cosas para saber cuándo tengo que hacer una cosa, cuándo no, qué tiempo tengo. Entonces, pues todo se encaja. claro, eso nos preguntamos porque te dedicas a un montón de ámbitos del entretenimiento. Digo, este chico, además de ser bastante versátil, vemos aquí que has hecho televisión, teatro, musical, tienes una amplia formación. Has estudiado en el estudio Corazza, no sé si se pronuncia así, Bueno, empezaste lo has allí. pronunciado muy fino. Muy italiano, ¿no? En realidad es coraza, coraza. Corazza. Y iniciaste allí tus estudios de interpretación. ¿Cómo empezaste en este mundillo de la actuación? Pues sobre todo tenía muchísima curiosidad. Yo empecé, a ver, no empecé muy joven, porque yo tendría como unos 24 o algo así, o 23, 24, cuando decidí dar el salto a Madrid, porque yo soy de Granada, y terminé, de hecho, la carrera de Derecho aquí en Granada, y entonces fue cuando empecé a plantearme, porque como estaba en grupos de teatro de aficionado y tal, empezó pues a darme el gusanillo. Yo Ujú. quise saber exactamente si lo mío era más un hobby o era algo mucho más vocacional. Y al final, pues fue así. Al final ganó la vocación que estaba en mí, no lo sabía. Mi familia, no hay nadie que se dedique a ese sector, ni siquiera a algo artístico. Fui el raro de la familia, el que Sí. decidió de repente pues llevarse la manta a la cabeza y irse a Madrid. Y a partir de ahí, pues el salto, bueno, difícil en el comienzo, cuando tú de repente llegas a una nueva ciudad donde todo es nuevo, estás relativamente solo, ¿no? Aunque haya gente que conoces y tal, pero estás relativamente solo, te vales por ti mismo, pues son muchos los frentes abiertos, ¿no? La cuestión es ir creciendo Mm. conforme a todo eso. Y tú he tenido suerte, me he rodeado de gente que me ha acompañado en este camino, maravillosos compañeros y compañeras que han hecho también que esté donde estoy yo ahora. O sea, que bien. ¿Has coincidido con compañeros en proyectos que hayas hecho últimamente? ¿Con compañeros con los que iniciaste la carrera de interpretación? Y sí, con bastantes, de hecho. He tenido la suerte porque eso siempre es un regalo, ¿eh? Encontrarte con amigos con los que empezabas a crecer, o hacías no sé, los primeros cortometrajes, las primeras obras de teatro, los primeros pasos aquí en Madrid. Bueno, aquí en Ujú. Madrid hablo desde Granada, pero como si estuviera en Madrid. Sí que me ha pasado. De hecho, lo más reciente fue lo último que hice en audiovisual, porque tuve la suerte de trabajar con mi amiga Maggie Cibantos, Sí. que estaba protagonizando Malaca, la primera temporada de Malaca en televisión española, y tuve la suerte de hacer un papel que me llevó pues a Málaga un par de veces. Y de repente reunirme con Maggie en su Málaga, reunirme al mismo tiempo en una serie que protagonizaba, estamos hablando de que ella y yo hicimos una obra de teatro que se llamaba ¿A quién llevarías a una isla desierta? Esto empezó cuando lo hicimos en el garaje Lumière hace muchísimo tiempo, luego nos reunimos otra vez en un balcón con vistas, Ujú. en otra obra de teatro, y ella y yo, pues como quien dice, arrancamos un poco de la mano, ¿no? Y de repente, eso se lo comentaba mucho a ella, me gustó mucho, me hizo mucha ilusión, porque estar en un proyecto donde ella es la cabeza, ¿no? Es la protagonista de ese elenco, me dio muchísimo orgullo, por un lado, y luego una sensación muy buena, ¿no? Porque de repente era como ver colocada a tu amiga haciendo lo que tenía que hacer, con un Mm. equipo que la escucha, con un personaje con una potencia brutal, estando en el sitio que le corresponde, ¿no? Y es muy bonito, porque de repente es como vamos creciendo juntos, eso es bonito. ¿Y cómo fue el cambio porque tú te iniciaste en el teatro, cómo fue el cambio del escenario a actuar delante de una cámara? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo afrontaste? Siempre es bonito, quiero decir que en el escenario, quizá porque como cuando arrancamos la formación siempre estamos en un escenario,
nos sentimos más en casa. Y una cámara tiene ese punto, pues un poco, ese ojo espía Te incomoda, ¿no? que te mira muy cerca. ¿Sabes? Al principio sí que es cierto que cuando no estás acostumbrado a ella, incomoda, Ujú. porque no sabes hasta qué punto va a sacar algo de ti. Y la cuestión es que con el tiempo te familiarizas que evidentemente saca todo de ti. Cualquier pequeña duda que tú tengas en la interpretación, cualquier duda en el texto, cualquier cosa, queda grabado en una cámara. Entonces lo importante es hacerse amigo de la cámara. Es muy importante hacerse amigo de la cámara. Y hay gente pues que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Yo en mis comienzos, por ejemplo, lo pasaba bastante mal, porque no me llevaba muy bien, porque cuando luego me escuchaba decía, pero qué voz, ¿por qué tengo esa voz? Por favor, lo pasaba muy mal, ¿no? Me censuraba mucho. Mm. Pero con los años ya me he dado cuenta de que al final son solo cosas de uno y que lo importante es que si uno se siente libre y está a gusto, todo Sí, fluye. sí. Y el trabajo en un escenario fluye igualmente que si te colocas delante de una cámara, si hay confianza, todo y sabes lo que tienes que hacer, al final todo funciona. Es decir, el medio es diferente, pero luego el juego es el mismo. Ujú. Vamos, supongo que tienes que tener cierta seguridad a la hora de actuar, tienes que tener las ideas muy claras. ¿En el teatro alguna vez te ha tocado improvisar, por ejemplo? ¿Te has quedado en blanco, has tenido que seguir? ¿Y cómo ha sido eso? Si has tenido que improvisar, que no lo sé. Mira, yo creo que de alguna u otra forma todos hemos improvisado. O sea, es muy poco habitual encontrarte a alguien que lo hace todo de una manera matemática, que no ha fallado en nada. Somos personas. O sea, quiero decir, somos actores, pero somos personas por encima de todo, Por ¿no? encima de todo, sí. Y como tal, hay momentos donde a la hora de trabajar pues estamos más conectados, hay momentos donde por lo que sea esa concentración baja un poco y Ujú. solamente ese nivel, si baja un poco, eso justamente te hace que las defensas no estén activas y entonces de repente pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando conoces tanto a tu personaje y te mueves un poquito como pez en el agua, sabes que si te equivocas de alguna manera puede salir, Ujú. puede salir. De una manera o de otra al final termina saliendo y yo me he ido por los cerros de Úbeda alguna que otra vez y te confieso que, por supuesto que el audiovisual es distinto. En Sí, el audiovisual, cortamos y seguimos después. claro, en lo audiovisual te equivocas y a lo mejor, bueno, a lo mejor te digo también que si de repente una escena da una vuelta rara porque te equivocas con un texto, pero lo dices de otra forma, pero les funciona, a lo mejor te lo compran y a lo mejor lo pasan porque de repente queda como muy vivo, porque ha ocurrido en el momento. Esto también puede pasar. Ujú. En- y en el escenario, evidentemente, eh, es una locura, pero es una locura maravillosa. Fíjate, es que ahora mismo estamos en este momento en el que todo echamos de menos. Yo echo de menos hasta Sí, equivocarme en el teatro, qué bonito. porque cuando ocurre eso, hay una parte en la que evidentemente si no estás trabajando solo, si no es un monólogo teatral, estás con un compañero o compañera, ¿no? Y ese momento en el que de repente nos miramos a los ojos y decimos, madre mía, ¿sabes? Ese momento de decir, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Que te pierdo, que te pierdo. Y este momento lo he vivido. Y Hay lo que hemos tener vivido mucha con... química, imagino, ¿no? Con los compañeros, tienes que tener cierta química para sentirte más o menos a Es gusto. muy importante, Aarón, porque Sí, siempre lo decimos, que cuando tú trabajas en un elenco, cuando tú trabajas en una compañía, ese momento familia es muy importante. Casi sí. siempre lo buscamos, ¿eh? Hay momentos donde no ocurre, obviamente. Es decir, hay momentos donde tienes compañeros con los que la relación es laboral y a lo mejor no hay esa química que se produce en otros elencos, ¿no? Pero al Ujú. mismo tiempo el trabajo tiene que ser el mismo, no puede haber una diferencia entre un trabajo donde hay conexión y otro donde hay menos. Tú tienes que dar el 100% siempre, apáñatela como puedas, pero tienes que dar ese paso siempre, ¿no? Pero es verdad que si, por ejemplo, ocurren situaciones así, Ujú. si, por ejemplo, uno no está muy conectado, pues una cara amiga, una cara que te acompaña, que no solamente es compañero, te lo puede poner más fácil. Te Mm. lo puede poner bastante más fácil. Sí. Y bueno, supongo que también habrá diferencias en cuanto a la hora de dirigiros el audiovisual respecto al teatro. ¿Qué diferencias ves evidentes o que tú destaques? Esto es muy diferente a cómo me dirigen o cómo lo quieren en teatro al audiovisual. Pues mira, sobre todo porque en teatro, en el momento en el que hay un trabajo de ensayo con actores,
el trabajo se centra mucho en el ensayo con actores, en lo que está pasando en escena. Evidentemente hay un equipo técnico, un equipo artístico detrás enorme que está pendiente de todos los aspectos de esa función para que todo funcione, esa luz, esa escenografía, todo tiene que casar, ¿no? Ujú. Pero cuando hay un ensayo y está ocurriendo entre los actores, eso el director, la mirada solo la tiene en ellos. Lo cual, por ejemplo, en audiovisual es bastante distinto. Porque el director está para todo. Y lo curioso es que, bueno, lo curioso no, es lo habitual. Todo está funcionando al momento. Si se va a grabar algo, todo está funcionando al momento, desde la parte de sonido, parte de luces, todo está funcionando ahora mismo y tú te colocas ahí como otro mecanismo más. ¿Qué Ujú. pasa? Que a lo mejor nosotros pues jugamos con esta materia emocional es en nuestro trabajo y a veces nos sentimos pues un poquito más desprotegidos, ¿no? Según lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque ya te digo, es un equipo muy grande de gente que está también trabajando contigo en el espacio. Mientras que tú en una obra de teatro a lo mejor estás en el escenario y estás solo con tu compañero Ujú. y es otro espacio, hay otra escucha y ahí, por ejemplo, sí que puede cambiar un poco. Por eso es verdad que, por ejemplo, en audiovisual hay unas figuras que a veces no existen en el ámbito teatral. Bueno, no suelen existir en el ámbito teatral, Uy, se ha parado la... a no ser que sea la figura del director de Ahora, escena, es que el se había ayudante. interrumpido ¿Se la paró? imagen, sí. No sé por dónde me había quedado. Pero bueno, básicamente te decía que sobre todo en la parte teatral, por ejemplo, el director se ayuda del ayudante de dirección, Ujú. mientras que en la parte audiovisual, por ejemplo, ahí tienes al director e incluso tienes también a una figura que es el coach actoral. El coach está específicamente para los actores y se centra únicamente en, pues eso, desde todo lo que es el raccord emocional, desde el texto, bueno, en el texto, por ejemplo, lo llevan más los scripts, pero hay una figura que siempre está ahí y que está en permanente conversación con el director, Ujú. para que el director, por supuesto, pueda valorar toda la parte técnica que se está montando en una escena y al mismo tiempo el actor no se quede ahí desamparado. Por eso es muy importante esa comunicación entre todos. Claro, yo creo que es un mundo en el que tiene que ser un todo, ¿no? Aunque seáis pequeñas partes, una la actuación, el cámara, el sonido, es un mundo en el que la parte tiene que formar el todo. Y creo que tiene que haber una consonancia, ¿no? Para trabajar de la manera más adecuada. Pero eso es lo más bonito, porque yo creo que sobre todo cuando se producen esos momentos, y esos momentos se producen tanto en audiovisual como en el lenguaje teatral, cuando todo combina y encaja a la perfección, cuando esa luz está perfectamente colocada y el actor se coloca en esa luz perfectamente, cuando el sonido es perfecto, cuando la música entra cuando tiene que entrar, y todo eso lo extrapolamos a la parte audiovisual y lo mismo, ¿no? Cuando Sí. tú te encuentras una toma donde todo va perfecto, es una maravilla, cuando todo encaja, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, qué dolor también para un director cuando se encuentra con una toma espectacularmente bien interpretada, pero falla algo. Mm. Hay un fallo en la luz, hay un fallo en el sonido, vete a saber, ¿no? Ahí está realmente lo importante de la precisión, sobre todo, y lo importante de la concentración en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que estar muy, pues eso, todos a una fuente de ojuna, ¿no? Eh, Pero es verdad, tenemos que estar todos así. Eso te Si iba a es decir, que, porque a veces es un caos el trabajar en un rodaje, los momentos previos a salir a escena, organizando una obra con los compañeros. Eso a ti, ¿cómo te sienta? ¿Te da la sensación de, venga, me tengo que concentrar o te impide entrar en el papel verdaderamente? no, yo cuando toca salir a escena y toca un momento de concentración, yo me concentro. Mm, También es verdad que según un poco lo que estás defendiendo, si estás defendiendo una comedia, si estás defendiendo un drama, si tu personaje requiere pues una entrada de tal manera o vete a saber, ¿no? Algo más liviano, algo más potente, de repente entras y estás en un drama brutal, tienes que ser bastante consecuente. Yo no soy de los que me cierro y niego cualquier conversación antes de escena porque no es así. De hecho, yo soy justo de todo lo contrario. Yo antes de salir a escena pido siempre a mis compañeros y compañeras un abrazo, ¿no? Es como ese momento de De vamos todos a la confianza vez, también, sí, eso es. claro, vamos todos a la vez, vamos a disfrutarlo, siempre estoy con lo mismo, mis compañeros siempre me odian porque siempre digo la misma frase.
Pero es verdad, siempre digo, por favor, vamos a mirarnos mucho a los ojos, seamos muy generosos, vamos a disfrutarlo mucho, pasarlo muy bien y si nosotros conectamos, conecta al público. Entonces, soy muy pesado, pero es verdad, y al final siempre es como que hago lo mismo, entro con el pie derecho a escena, no sé, hay como Son tonterías rituales, que, métodos, ¿no? Que... sí, son rituales, son tonterías que al final, o igual que la visita al baño antes de, son tonterías, pero esas cosas siempre las suelo seguir ahí como... Es como un ritual que sigue siempre, ¿no? Superstición también del color Exacto. amarillo. Bueno, 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 un color amarillo en escena, claro. claro, eso ya es Muy bien visto, importante. eso seguro, Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Alguna anécdota así que curiosa que hayas tenido previo a salir a escena, en un rodaje, así que quieras resaltar? Pues mira, me acuerdo, a ver, mira, me acuerdo de una, de las primeras cosas que yo hice en audiovisual, de lo primero, casi de lo primero, fue una serie que estuvo en Antena 3 que se llamaba Hispania. Sí. Y era una historia de romanos, pues una historia, pues eso, estamos hablando de mucho calor. Bueno, en concreto, mi trama, mucho calor. Estábamos en un pueblo allí, pasando un calor, en un sitio, una llanura, en verano, vestidos de romanos. Yo me acuerdo que era un emisario y claro, yo estaba con todo, con los cascos, con todo, con la armadura. Y yo iba a dictar a leer una proclama, perdón, a leer una proclama, pues no sé exactamente lo que decía, pero bueno, era un buen texto. Total, que iba yo con mi texto ahí, bim, bam, esto tengo que hacerlo. Y cuando llego a la zona, de repente me encuentro pues caballos y tal. Yo decía, madre mía, ¿pero y esto? Y yo, ¿pero qué hacen caballos aquí si ni siquiera estamos en la parte romana, estamos en la otra parte? Y me dijeron, no, 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 claro, es que este es tu caballo. Y yo decía, ¿cómo? Y yo, que este es mi caballo. Digo yo, pero si nadie me dijo que hubiera en caballo. Y dicen, pero ¿cómo no te dijeron que era un...? Claro, vienes en caballo Hola. y lees la proclama en caballo y cuando te clavan cuando te clavan la lanza por la espalda, estás en el caballo y quedas en el caballo. Yo decía, nadie me dijo eso. Y tú imagínate, yo no he montado a caballo en mi vida y, y fue como, bueno, pues hay que hacerlo. Me acuerdo que yo en ese momento hablaba con mi representante y yo, pero Pedro, si no te han dicho nada, Claro. ¿esto cómo es posible? Pero no sé qué, pero ¿qué hacemos? Es que yo no me subo nunca a un caballo. Venga, David, pues lánzate, lánzate. Y al final, pues al final es que es así. Te En montaste en el esta caballo al profesión final. me monté en caballo. Te O montas. sea, soy muy kamikazes, al final me monté en caballo, leí la proclama, me clavaron la lanza por la espalda y del caballo, Y moriste pues, bien. pero fue todo como eso. Tienes que improvisar y tienes que improvisar y tienes que hacer, pues eso. Y te lanzas. Ya también te digo que hay cosas y cosas. Esto, por ejemplo, lo vi viable y dije que sí. También es verdad que tampoco hay que decir sí a todo. Vamos a mirar bien las cosas, a ver de lo que Claro. estamos hablando, ¿no? Pero Sí, en sí, ese sí. caso estaba más joven y para adelante. Y a la hora de interpretar un personaje, ¿eres un actor de método? Por ejemplo, en La que se avecina, hiciste un papelito de un dependiente de una tienda, que a mí me gusta mucho La que se avecina, soy seguidor, y decía que me sonaba. Digo, me sonaba que saliese en La que se avecina. Digo, ¿algún papelito has hecho? Digo, te he visto de refilón. En ese caso, ¿cómo lo interpretas? ¿Contactas con algún dependiente? ¿Observas a lo mejor algunas actitudes de la tienda? ¿Te documentas? ¿O simplemente te dejas interpretar o improvisar? Y Bueno, en ese caso en concreto, a ver, yo te digo que mis padres han tenido una tienda, un comercio, y toda la vida yo he trabajado también en ese comercio, yo he atendido a gente y el trato al público es algo que lo llevo en la sangre. Entonces, claro, para mí era bastante sencillo meterme en la piel de un dependiente porque es algo que, bueno, forma parte de ya mí. lo llevas Pero en la también es sangre. verdad que era de una tienda, claro, pero también es verdad que era una tienda de mucho dinero, una tienda del barrio de Serrano, estábamos hablando de la calle Serrano, entonces era un sitio, pues bueno, donde hay una actitud, hay una manera de hablar, hay una compostura, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, yo ya lo había visto porque alguna que otra vez había ido a comercios y vas viendo un poco cómo te tratan, ¿no? Cómo te miran, cómo entran y esas cosas siempre nosotros como actores tenemos que estar todo el rato con la mirada muy amplia, ¿no?
Y siempre pasa. Yo soy una persona que mira mucho, soy muy curioso. Al final, pues me quedo con cosas que me llaman la atención, cosas que a lo mejor luego aplico o no aplico en el trabajo. Pero ahí, por ejemplo, en concreto, yo creo que fue sobre todo una unión de lo que formaba parte de mí, más todo lo que yo había vivido en persona. Ujú. Y luego ya dejarte llevar, porque claro, trabajar con los actores con los que trabajé, que llevan la comedia tan dentro, pues hay un punto en el que tienes que dejarte llevar, tienes que ser el contrapunto, pero tienes que dejarte llevar porque es un tono cómico. O sea, estamos hablando de Claro. una comedia, entonces entra en eso. Y ahí está nuestro trabajo también de vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a hacer un drama, vamos a hacer del drama una comedia. Pues muy bien, David, un placer, ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que podamos volver pronto a la normalidad y que te esperen un montón de proyectos y que nosotros los veamos, que nos sigas entreteniendo también como lo haces. Y nada, Eso un espero. fuerte abrazo y gracias una vez más. Gracias a ti, Aarón. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Que vaya...